Rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual es padre, había huido a causa del rey Salomón, volvió enviaron a todo Israel diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y que serviremos. Y les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y le agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia alguno del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo de Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia en el hijo de Isaías? Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Observación. Estos versículos marcan el inicio de la sección principal de segunda carta de Crónicas, que versa sobre los gobernantes del reino del sur de Judá. El segundo libro de Crónicas no relata los acontecimientos del reino del norte de Israel. El autor de Crónicas y el pueblo de Judá consideraban a los descendientes de David como los verdaderos reyes de Israel. Por esta razón, los Crónicas frecuentemente se refiere a Judá como Israel, mientras en Reyes Israel es el reino del norte y Judá designa al reino del sur. El sucesor de Salomón fue Roboam. Véase el texto Primera de Reyes, capítulo 12, versículo del 1 al 24. Amén. Bueno, entonces vemos acá, como hemos hablado en otras oportunidades también, cómo Roboam, siendo el hijo de Salomón y el que sucedió en el reino de todo Israel a su padre Salomón, vemos aquí cómo él toma consejo de los ancianos y toma consejo también de los jóvenes, ¿cierto?
y cómo él le agrada más el consejo de los que se habían criado con él, dice ahí, en versículo 10, dice, entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, y a él le gustó más ese consejo, ¿no? También que he pensado mientras que estábamos ahorita leyendo era que eh, Salomón, para poder hacer todas las cosas que él hizo, él tenía un yugo, él le había puesto un yugo muy pesado al pueblo de Israel, ¿sí? Mucho tributo, tal vez mucho trabajo también para poder construir el templo que construyó y las casas que construyó y las ciudades, ¿cierto? Entonces, él necesitó como tener como unos tributos muy altos sobre el pueblo de Israel, y lo que les estaba diciendo aquí el pueblo al rey era precisamente este nuevo rey Jeroboam, Roboam. Roboam, sí. Le dice, es precisamente como que acorte ese yugo, ¿sí? Entonces me llamaba la atención eso, o sea, cómo Salomón tuvo que tener tanto yugo sobre el pueblo. Y aquí vemos entonces la división del pueblo de Israel, cómo ellos se separan en ese momento, y queda establecido, como hemos hablado en otras oportunidades, en el reino del norte, que son 10 tribus, y el reino del sur, o el reino de Judá, que son solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ellos son los que finalmente quedan, y así es como queda la historia, y así es como posteriormente vamos a conocer eh, en los tiempos de Jesús, los judíos son los que están, o los que prevalecen ya después hasta de 70 años de exilio, ¿sí? Como son los que permanecen. Ya lo que es el pueblo del norte, ellos se mezclan por completo con muchos pueblos paganos y todo esto, y pues prácticamente que esas 10 tribus se desvanecen, ¿sí? Entonces eso es lo que me llamaba la atención ahí. Por ejemplo, Salomón, eh, pues como gobernó y como su hijo, también siento como incapaz de, porque pues, de lo que yo he leído es que Salomón siempre pedía el consejo de Jehová, pero por ejemplo en este caso lo que hace su hijo es pedir consejo de, pues, de la gente, ¿no? De los ancianos y de los jóvenes, Sí, como que dejó, no sé, como que creo que dejó a un lado pues, ajá, lo que su padre sí había hecho, ¿no? De su relación con Jehová. sí, sí, es importante eso, muy importante. Como también, sí, o sea, lo que fue David y Salomón. Lo que pasa es que Salomón no se muestra tanto acá en el segundo libro de Crónicas, pero sí lo muestra en Reyes, como en un tiempo él se desvía en su corazón, ¿no? Como con tanta ciencia, tanta sabiduría, él empieza como a desviarse. Entonces dice la palabra que Salomón también ya eh, como que pierde el rumbo con el Señor. Al final, si no estoy mal, al final de sus días él se arrepiente. Lo hablamos en estos días también, cuando uno ve el libro de Eclesiastés. Tal vez él tiene un tiempo como de arrepentimiento nuevamente, de volverse a Dios. Pero lo que tú dices es cierto, porque él, o sea, vemos al inicio de su reinado precisamente eso, ¿no? Como, como Salomón ora a Dios y le dice, Dios, o sea, dame sabiduría para manejar este pueblo. Él ahí no le consulta, eh, él no le consulta en ese momento a ningún asesor, ni si es joven, ni si es viejo. Entonces aquí sí vemos esa diferencia, como hay un apartamiento de Dios desde ahí, como Sí, no le pide a Dios directamente como esa sabiduría, así como lo hizo Salomón para poder gobernar el pueblo, está así. sí.